amados. Él nos ama de verdad. Cuán grande es tu amor, Señor, para con nosotros. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. En este día vamos a tener un mensaje y se llama la paz. La paz. Nosotros sabemos que es la paz de Dios, pero le puse la paz porque hay cosas que el Señor nos va a hablar aquí. Bendito sea el Señor. Sí, les encargo que por favor pongan los teléfonos para poder escuchar el mensaje, para no poder interrumpir al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Oh Padre, porque tú nos amaste y tú nos estás enseñando a amarte a ti, Señor. Ayúdanos a amarte como tú te mereces, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Padre, porque queremos ser agradables a ti, Señor. Padre mío, gracias por tu palabra este día, Señor. Padre, nos sentamos a tus pies ávidos, hambrientos y sedientos de esa palabra maravillosa, Señor, que necesitamos. Tú nos vas a enseñar acerca de tu paz, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, gracias porque vamos a ser edificados en tu palabra, vamos a ser exhortados y consolados, Señor. Habla, Espíritu Santo, a través de mis labios, que no sean mis palabras, sino las tuyas, las que nos edifiquen, las que nos den vida, Señor, y vida en abundancia. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén. La paz. Hay diferentes clases de paz. La paz nacional, que es cuando no hay guerra. Una nación no está en guerra, tiene paz. La paz del mundo, esa paz del mundo que obtenemos con cosas materiales. Con cosas materiales. Pero no sabes cuándo la pierdes. Esa es la paz del mundo. ¿Por qué? Porque es una paz efímera. Es una paz ficticia. Es una paz falsa. Falsa. Porque el Dios de paz es el único que nos da la paz verdadera. Y sobre esa paz vamos a hablar aquí. Hay esa de la verdadera paz, la paz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Dios nos llamó a nosotros a paz con Él. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno solo. Ahora todos somos hijos de Dios a través de la paz de Jesucristo. Sí, amados. Por lo tanto, el que tiene en su corazón a Dios, tiene esa maravillosa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa es la paz de Dios. Veamos en Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos. Les espero que busquen lo que están buscando. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Por nada debemos estar afanosos, preocupados, amargados, frustrados. Todo eso quiere decir esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, cuando oramos al Señor, cuando le pedimos, cuando le entregamos todas nuestras circunstancias, todos nuestros problemas al Señor, ¿qué viene allí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Qué lindo, hermano. Y vamos un poquito más allá. Vamos a Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, amados hermanos, donde la paz se está perdiendo tan rápido.
El creyente está perdiendo muy rápido su paz. Por esa razón tenemos que agarrarnos más de la palabra para no dejar que esa paz el diablo nos la robe. Miren lo que dice en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Estamos orando, hemos entrado a la presencia de Dios, pero entonces tenemos que ir a dejar nuestras cargas. Echando, dice, dejando toda vuestra ansiedad, toda preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De esta manera nosotros entonces disfrutamos de la paz de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros en lugar de estar pensando, sufriendo, amargándonos y conversando con el diablo, porque ahí es que cuando conversamos con el diablo, hermanos, cuando estamos nosotros enfrancados en nuestros problemas, en nuestros pensamientos, nosotros estamos conversando directamente con el diablo. Sí, amados, porque estamos hablando del problema. Estamos glorificando al diablo y desconociendo el poder de Dios. Cuando el poder de Dios nos está diciendo bien claro que lo busquemos a Él, que echemos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones a Él. Sí, amados. Entonces vemos aquí que el remedio esencial para las preocupaciones es la oración, mi amado. Es nuestra conversación que tenemos que tener diariamente y muchas veces durante el día con Dios nuestro Padre Celestial. Para eso es nuestra boca, hermanos. Dios nos ha dado esta boca para bendecir a Dios, para buscarlo a Él, para darle quejas a Él. Somos humanos, vamos a tener problemas, vamos a tener disoluciones, pero tenemos a Jesucristo que pagó el precio, que Él es nuestra paz, hermanos. Amén, gloria a Dios. No nos dejemos robar la paz por nada, ni por nadie en el mundo. No vale la pena, hermanos. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si nos sorprende la muerte? Enojados con mi esposa, con mis hijos, con ustedes, mis hermanos. ¿A dónde cree que voy? ¿Al cielo? No. Sin paz. No, sin paz y sin santidad no voy a ver a Dios. Y si no tengo paz, no tengo santidad. Amén. Porque la paz es el paso fundamental, el requisito fundamental para tener santidad. El santo tiene paz. El impío no tiene paz. El apartado. Entonces nosotros fácilmente pasamos de ser santos a ser impíos, apartados de Dios, porque hemos dejado a Dios. Al dejar la paz, dejamos a Dios, porque la paz es de Dios. Entonces tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho la paz, hermanos, porque nosotros estamos dejando que el diablo nos robe la paz. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia y Él nos ayuda en todo. Vamos a ver en Hebreos 4:16. Ustedes conocen de memoria todas estas citas, pero es necesario volver a repetir. ¿Para qué? Para que nuestra paz vuelva a nuestros corazones, vuelva a nuestra vida y nos gobierne la paz de Dios. No la tribulación del diablo, sino la paz de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, dice allí, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente quiere decir que llenos de su paz. Si no tenemos paz, amados hermanos, déjenme decirle que no podemos ni orar. No podemos orar. ¿Con qué paz vamos a orar? ¿Cómo vamos a conectarnos con Dios si estamos enojados? Al enojarnos con alguien, hermano, con un hermano, con nuestra esposa, y al mantenernos enojados, estamos enojados con Dios. Sí, amados, estamos violando la ley del amor.
Y eso no se puede, es muy peligroso. Nos hemos salido prácticamente del reino de la luz y pasamos directamente e inmediatamente al reino de las tinieblas, donde el diablo nos quiere tener de esclavos, como éramos antes. Pero ahora no, hermanos. En Cristo tenemos que tener la paz de Dios y vivir plenamente esa paz, disfrutarla. Mire lo que nos dice el Señor en Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Qué linda es la palabra del Señor. Por eso es que el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comernos esta palabra, obedecer la palabra, para llenarnos de la vida de Dios. Mire lo que dice aquí Mateo 11, del 28 al 30. Bien claro lo dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amados hermanos, todo ser humano, por más santo que sea, al terminar el día, termina trabajado y cargado. ¿Cargado de qué? De problemas. ¿O acaso usted no tiene problemas en su casa? ¿O acaso no tiene problemas en su trabajo? ¿O acaso no tiene problemas con usted mismo cuando no obedece al Espíritu Santo? De hecho que sí, hermanos. Inmediatamente desobedecemos al Espíritu Santo y estamos metidos en un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Señor. Repito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién nos hace descansar? Cristo. En Cristo tenemos todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro, porque Él es el que nos va a ayudar a cargar nuestra carga. Mira lo que dice el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Porque no es de dejarle la carga al Señor y ya, ahí te dejo el paquete y me voy, hasta luego. No. Tenemos que dejar las cargas al Señor y coger el yugo de Cristo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Nuestra cruz. Para irnos negando en esa cruz día a día. Y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Nunca vivamos trabajados y cargados, hermanos, no. No nos hagamos los supermanes, las supermujeres, de que yo puedo resolver todo a mi manera, que yo tengo la solución a los problemas. Mentira. Ese es el idioma del diablo. El diablo es el único autosuficiente. Por eso está perdido como está perdido. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros dependemos de Dios. Y dependemos de la paz de Dios. Para que nuestra vida funcione correctamente, conforme a la voluntad de Dios, tenemos que tener paz. Si perdemos la paz, pidámosle al Señor. Pidámosle perdón. ¿Cómo dejamos ir la paz y no volver a dejar la paz? Sí, amados. Ya nosotros tenemos que aprender a depender de Cristo, hermanos. Seamos mansos como Él, mansos, humildes de corazón. Con Él vamos a salir adelante, hermanos. Aquí el Señor habla de que el yugo de Cristo es fácil. Es verdad. El yugo de Cristo es fácil. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar. Si nosotros no cogemos el yugo de Cristo, ¿qué cree que nos va a pasar? Que el diablo nos impone el suyo. Y vamos a cargar el yugo del diablo. Y cuando estamos sin paz, ¿qué yugo estamos llevando? No nuestro yugo. No el yugo de Cristo. Estamos llevando el yugo del diablo, hermano. Sí, si no llevamos el yugo de Cristo, llevaremos el yugo del diablo. ¿Qué produce el yugo del diablo? Amargura, rencor. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos la paz. Hemos perdido la paz, hermanos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 14:27.
Juan 14, 27. Tenemos que saber apropiarnos de lo nuestro, hermano. Y la paz de Dios es nuestra. Es nuestra. Por lo tanto, no debemos permitir que nadie nos robe. No con eso decir, nadie nos va a robar. Si es mía, nadie lo va a robar. Saque $1,000 usted afuera a la calle y déjenlos ahí a ver si no lo va a perder. Así es la paz. Si jugamos con nuestra paz, la paz la perdemos. Dice aquí el Señor en Juan 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz ficticia, mansa, falsa. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando no tenemos la paz de Dios, nos turbamos y tenemos miedo por todo. No tenemos seguridad. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar esta noche. Porque no tenemos la paz de Dios. Esa paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Y aprendemos a confiar en Dios. Y podemos decir: yo no creo lo que veo. Yo no creo lo que siento. Yo creo lo que Dios me dice en su palabra. Y voy a obedecer tal como Dios me dice. Que venga a Él y le traiga todas mis cargas. Y que tome su yugo. Y entre los dos no vamos a llevar el yugo, el problema. Porque Cristo nos ayuda a llevar el problema. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que pasemos. Porque, hermano, el problema es una prueba. La prueba es un examen. Si estamos en la escuela de Jesucristo, vamos a tener que pasar pruebas, exámenes, siempre. Y si no las pasamos, nunca vamos a crecer. Y el Señor no nos va a librar de esa prueba. No. El Señor no dice: líbrame, no, yo te voy a librar de esa prueba. No, yo voy a pasar contigo hasta que madures, hasta que crezcas. Y si tú no creces con esa prueba, no la estás aplazando, pues tendrás 10 años, 20 años con esa misma prueba y te estarás golpeando con esa piedra todos los días y dejándote robar la paz hasta que pases esa prueba y diga: ahora sí, vencí la prueba, pasé el examen, pasé de grado. Y el Señor dice: ok, ya esa piedra salió de tu zapato. ¿Por qué? Porque pasaste. Porque con la ayuda de ¿quién? Del Señor. Nunca sin la ayuda de Él. Sin Él nada podemos hacer, mis amados. Nada, absolutamente nada. La paz de Dios es nuestra parte de nuestra herencia terrenal. Es la parte nuestra de la herencia terrenal, hermanos. ¿Para qué queremos la paz de esta herencia cuando estemos en el cielo? Díganme. O sea, ya no van a haber problemas. Es aquí cuando necesitamos eso, hermano. Ahora. Yo necesito todos los días, todos los instantes de mi vida, la paz de Dios. Disfrutar de esa herencia. Sí, hermanos. No permitamos nunca que el enemigo nos robe nuestra paz. El que tiene la paz de Dios no tiene miedo. El que no tiene la paz de Dios es un cobarde. Es un cobarde. Sí, hermanos. Por eso Cristo nos dice en Juan 16, 33. Juan 16, 33. Porque Él nos advierte, hermanos. Él, antes de irse al cielo, después de cumplir su ministerio terrenal, Él no nos dejó solos. No, Él nos dejó equipados para que por medio de Él seamos más que vencedores. Mire lo que dice aquí. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, dolores y tantas cosas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Que dice, me llama la atención, dice, para que en mí tengáis paz.
Nosotros decimos con nuestra boca, es que yo tengo a Cristo en mi corazón y yo tengo a Dios en mi corazón y que yo estoy en Cristo. Déjeme de aclararle un punto. Legalmente nosotros estamos en Cristo y somos de Cristo. Pero cuando nos salimos del terreno de la luz, pasamos y nos metimos a otro. Nos metimos al corral del diablo. Vamos al corral del diablo. Porque ahí están los cerdos. Ahí están revolcándose en el lodo. Hermanos, nos salimos. Tan fácil es salirse del reino de la luz al lodo. Al lodo, hermanos. Actuamos muchas veces como los cerditos, que lo bañan, le perfuman y él abre la puerta y ve el lodo, se metió al lodo otra vez. Perdió todo. Hermanos, tenemos que permanecer en Cristo. De la única manera para permanecer todo el tiempo en Cristo es que estemos en constante relación, comunión y alimentación de la palabra de Dios. Porque esto es lo que nos mantiene en Cristo. El hecho de venir a la iglesia no nos garantiza de que somos cristianos. El hecho de dormir en un garaje como un carro no nos garantiza que somos carros. No. Así que el lugar donde nos reunimos no nos hace. Dios dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Él habita en templos hechos por Él. Nuestros cuerpos son el verdadero templo y morada de Dios. Sí, amados, Él mora aquí. Y por eso tenemos que tener que cuidar esa relación perfecta, esa comunión santa con Dios, sabiendo que Él vive en nuestro corazón. Y no permitir por nada del mundo que nuestra paz se vaya. Porque si se va la paz, somos derrotados, hermano. Ahí somos vulnerables. Ahí es cuando le hemos dado lugar al diablo. Y no le deis lugar al diablo, dice. Pero el verso anterior dice, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amados, esas son las advertencias de Dios. Pero nosotros, descuidadamente, muchas veces ingenuamente, caemos en la trampa del diablo y le damos lugar. Todos nos enojamos. Todos. Porque Dios hizo el enojo como un sentimiento, como una reacción propia del ser humano. Porque si nadie se enoja, entonces ¿qué es? Un robot. Pero hay que saber controlar el enojo y saber hasta dónde decir, hasta aquí me enojé. Y ya, aquí terminó el enojo y de aquí para allá busco la paz. No puedo vivir en enojo porque vivo en rota comunión con Dios. En rota comunión con mi hermano, con mi esposa. No podemos vivir así, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, porque nos jugamos la salvación. Les repito, ¿qué tal si nos sorprende la muerte? Enojados. Imagínese usted que se acuesta con su esposa enojado y a la medianoche su esposa se murió y usted le va a abrazar de madrugada y encuentra su frío. ¡Ay! ¿Qué pasó? Su conciencia. O que se muere el esposo. Que el que rompió la paz es el culpable. Esa persona se va a sentir enojada, se va a sentir frustrada, amargada toda la vida. ¿Por qué? Porque pudiendo haber solucionado el problema cuando Dios lo dice, por mi orgullo, por mi capricho, por comerme mi orgullo, me enojé, no pedí perdón y me fui al infierno. El infierno está lleno de cristianos de esa clase, hermanos. La Biblia es el manual de instrucciones. Tenemos la historia del rico. El rico era judío. Era el hijo de Abraham, según la ley judía. Pero ¿dónde se fue al infierno? ¿Por qué? Por violar la ley del amor con su hermano Lázaro. Porque era hermano, era judío. Así mismo pasa en la iglesia. Así pasa en los hogares. Hermanos, tenemos que tener mucho más cuidado de administrar nuestra paz. La paz porque esa es de Dios. Es nuestra herencia aquí en la tierra. La paz de Dios. Bendito sea el Señor.
Aleluya. Veamos en 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19. Ay, Señor, qué buena que es tu palabra. En 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué cosa vemos aquí, hermanos? Sabemos que somos de Dios. Nosotros lo sabemos. Como 2 y 2 son 4, que somos de Dios. Pero tenemos que no olvidarnos que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros no somos del mundo. Ya Cristo nos sacó del mundo. Aunque vivimos en este mundo, no somos propiedad del mundo. Somos propiedad de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir como lo que somos, hijos de Dios. No podemos vivir con las costumbres del mundo. No podemos, amados hermanos, amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. A veces nosotros nos aferramos, nosotros no ponemos prioridades en nuestra vida. Lo primero que nos dice la Biblia es Dios primero. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. Primero mi familia, primero mis hijos, primero mi mujer, primero mi carro, primero mi negocio, primero cualquier cosa, hermano. Y todo eso ofende a Dios. De ahí ya estamos violando el primer mandamiento. Y con uno que viole ya está perdido. Sí, amados, tenemos que poner prioridades. Nosotros tenemos que aprender a desligarnos de las cosas que hay en el mundo. No dejarnos contaminar con el mundo. Voy a tocar un tema. Qué pena me da a mí cuando veo a gente cristiana ser dominada por las computadoras, por los teléfonos, por la televisión, por todo. Les dominan. Al menos lo último ahora eso de estar dando mensajes ahí. Están durmiendo y están mensajeando. Están soñando y están mensajeando. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y tiempo para Dios qué? ¿Qué? No hay. No hay tiempo para Dios. Si nos morimos y nos sorprende el Señor mensajeándonos, dice: mira, en lugar de estar comunicándote conmigo, te estás comunicando con el mundo. Y ni siquiera te están hablando cosas santas. ¿Qué majaderías se están escribiendo? Hermanos, hay que poner atención. Y por favor, no le den un mal ejemplo a sus hijos, hermanos. ¿Qué mensaje le estamos dando a los padres o los abuelos, a los hijos, a la juventud, ¿no? Que ellos también hacerlos esclavos de esas ataduras que el diablo ha puesto. ¿Para qué? Para desviarlo de Dios, desviarlo de la Biblia, apartarlo de la Biblia. Qué pena me da cuando veo pastores que en lugar de una Biblia ya tienen hasta computadoras, predican con computadoras. La computadora no es una cosa de Dios. La Biblia sí es 100% de Dios, porque está 100% de la palabra de Dios. En la computadora no. Habrá ciertos programas de Dios, pero la mayoría, mire lo que hay ahí, es del diablo. La computadora no es de Dios, la computadora es del diablo porque es del mundo. La Biblia sí es de Dios. Sin embargo, le damos preferencia abrumadoramente le damos preferencia a la computadora que a la Biblia, hermanos. Qué triste, hermano. Qué triste. Ay, Señor. El hombre que no tiene la paz de Dios se justifica y se bendice él mismo. El hombre que conoció a Dios, vamos a llamarle el hombre cristiano que ha perdido la paz, se justifica él mismo y se bendice él mismo. Veamos una palabra. Deuteronomio 29 del 19 al 20. Deuteronomio 29 del 19 al 20.
Porque si está escrito es porque está pasando, hermanos. Y esto no debe ser. Gloria al Señor. Deuteronomio 29. Del 19 al 20. Y dice el Señor: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, o sea, de esta advertencia, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Me pego una borrachera y eso ya me olvido de eso y me quita la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Son juicios graves, hermanos, cuando nosotros dejamos a Dios y queremos vivir como el mundo vive. Muchos cristianos tibios dicen lo mismo: Dios es amor, Él me entiende, Él es bueno. Fingen tener paz y salvación y vida eterna, pero no están en obediencia a lo que la palabra de Dios ordena. Entonces, no puede ser. Se está engañando. Y eso es lo que está pasando ahora, desgraciadamente, mis amados hermanos. No queremos hacer la voluntad de Dios. Veamos lo que dice en 1 de Juan 2, del 3. 1 de Juan 2, del 3 al 11. Vamos a leerlo de una vez bastante. Tenía 6, pero vamos hasta el 11. 1 de Juan. Porque la palabra nos ubica, la palabra nos desnuda espiritualmente hablando, hermanos, y nos hace ver que estamos fallando y que tenemos que someternos a la obediencia de la palabra, ya que esa es la única que nos va a hacer cambiar. La única que nos señala el error y la única que nos da la solución y nos ubica en la presencia de Dios nuevamente. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 11. Vamos, le voy a leer. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Dios. Si guardamos sus mandamientos, si los obedecemos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que obedece, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en Él, en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, dice el apóstol Juan, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas de la ignorancia, hermanos, que ya están pasando en nosotros, porque la luz de la palabra ya comienza a dejarse notar y va alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es triste, amados hermanos. Es triste cuando ver
en las iglesias cómo viven los hermanos en Cristo, metidos en las cortes, demandando un hermano a otro. Me pidió dinero, no me pagó, demanda. No, hermano, ¿cómo va a ser eso posible? Que los cristianos estemos metidos en cortes, que los cristianos estemos metidos en esa clase de violación del amor, porque es violar el amor de Dios, hermanos. Eso es peligrosísimo. Dios dice, no hay paz para el malo, no hay paz para el que deja a Dios. El malo es el desobediente, el cristiano desobediente pasa a ser malo. Isaías 48, 22. Isaías 48, 22. Eso es lo que dice ahí. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y los malos son los cristianos apartados, que desobedientes, que actuamos mal. Isaías 57 del 20 al 21. Isaías 57 del 20 al 21 dice así: pero los impíos, los apartados, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. No hay paz. Todo el que deja a Dios ha perdido la paz. Dios ha hecho de tal modo, amados hermanos, la conciencia humana, que nunca habrá verdadera paz, ni interna ni externa, para los que viven de una manera impía, desordenada, lejos, en desobediencia a la palabra de Dios. Mientras que pequen, su vida será como el mar tempestuoso, lleno de agitación y lodo. Dios los combate, ¿para qué? Para que se arrepientan, hermanos. Dios dejó su bendita palabra para que nosotros seamos alumbrados por ella y darnos cuenta en qué estamos fallando, mis amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque la venida del Señor está tan cerca que Dios está preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Y de qué manera puede hacerla? Es a través de la palabra, ya que la palabra es la única que tiene poder para cambiar al hombre. El hombre no cambia a nadie. Yo no me puedo cambiar yo mismo. El que me cambia a mí es la palabra. Y lo mismo pasa con todos ustedes, mis amados hermanos. Si no nos sometemos a la palabra, nunca esperemos cambiar. Pero si nos metemos a la palabra y decimos, cámbiame, renuncio a esto, renuncio a este otro, renuncio a esto, todo lo que nos estorba, tenemos que renunciar. No vamos a decir, Señor, quítame esto, no. Si nosotros hemos querido, nosotros tenemos que desecha. Entonces tenemos que librarnos nosotros de todas esas cosas que nos estorban en nuestro caminar cristiano, hermanos. Ay, qué pena, hermanos, que está pasando tantas cosas esto en la iglesia de Jesucristo. Veamos Isaías 59:8. Isaías 59:8. Tantos cristianos apartados, hermanos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. No conocerá. ¿Cuántas iglesias hay torcidas ahora doctrinalmente? Doctrinas erróneas, están torcidas. No tienen paz. Ni el pastor tiene paz. Y si el pastor no tiene paz, peor los hermanitos. Porque la que nos da paz es la palabra. La palabra es la que nos llena de su paz, amados. Frente a esta severa declaración, amados hermanos, que vemos en la Biblia, no faltan políticos y no faltan falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristianos, diciéndole al pueblo, a las iglesias, mentira, hablándoles mentira, hermanos, anunciándole paz cuando no tienen paz.
Ni el mismo pastor tiene paz. ¿Cómo va a transmitir la paz a los demás? Si no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz? Porque anda en desobediencia a la palabra de Dios. Ahora anuncian paz, no habiendo paz. Mire lo que dice Ezequiel 13 del 6 al 14. Ezequiel 13. Todo es ficticio. Esta es la paz ficticia que ellos están predicando. Paz del mundo. Una paz falsa. Paz engañosa. La paz del mundo, la paz de Dios está aquí en la palabra. ¿Lo tienen Ezequiel 13, del 6 al 14? Dice, vieron vanidad y adivinación. Son estos predicadores. Repito, vieron vanidad y adivinación mentirosa y dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Le dice Dios, le responde. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la cubrían con lodo suelto. No con cemento, sino con lodo suelto, porque esa es la paz ficticia. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras y granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. El Señor sacará a relucir lo falso, la paz falsa. No hay paz. Hoy por hoy, hermanos, la paz hay que cuidarla como un tesoro, más que un tesoro, porque de esa paz depende nuestra salvación. De esa paz depende nuestra comunión con Dios, hermanos. Los falsos profetas persuadieron al pueblo a tener un falso sentido de seguridad, asegurándole paz y salvación, mientras seguían desobedeciendo a Dios. Estos mismos están enseñando hoy los falsos apóstoles, diciendo pacta con Dios para que ahí Dios te perdone, para que Dios salve tu familia, dando dinero. Dios no necesita dinero de nadie, hermanos. Dios es el dueño de todo. Jeremías 6, 13 al 14, vamos a ver allí. Jeremías 6, 13 al 14. Jeremías 6, 13 al 14 dice, porque desde el más chico de ellos, de estos falsos, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, el dinero. Y desde el profeta hasta el sacerdote, o sea, viene siendo ahora desde el profeta, desde el apóstol hasta el pastor, todos son engañadores, son comerciantes y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Engañan. Y a mí el Señor no me llamó, hermanos. A mí me llamó el Señor y me dio pocas ovejitas para que yo les instruyera, para que yo les educara, para que yo les enseñara la verdad a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia, hermanos. Por eso yo todo les leo aquí, todo. Yo no les enseño mis palabras, yo no les enseño mis ideas ni mis creencias.
yo le enseño lo que está escrito aquí de Dios. Y por eso yo les advierto, si hermanos, cuidemos nuestra paz, cuidemos nuestra salvación, despojemos de todo orgullo, de toda malicia y busquemos de corazón a Dios. A Dios no podemos engañarlo. Él no puede ser burlado, amados. Todo mal sentimiento, todo enojo, toda amargura tiene que ser desechado. Nosotros tenemos que desechar, botar como basura, porque peor que basura eso, porque eso apesta en nuestra vida. Sí, amados. Por esta razón predicamos la palabra del Señor. Es preferible, hermanos, que seamos pocos, pero irnos todos al cielo, a que seamos muchos y nos quedemos todos, o nos quedemos la mayoría. Mejor es irnos pocos. El Señor dijo, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Por algo de haber dicho, hermanos. Sí, mis hermanos. Ahora estos falsos ministros están predicando un mensaje de falsa seguridad en vez de advertirle al pueblo del juicio venidero y de la necesidad de buscar el verdadero arrepentimiento. No el remordimiento, el arrepentimiento. En la iglesia de Jesucristo lo que hay es mucho remordimiento, pero el remordimiento es diferente al arrepentimiento. El remordimiento es producto de la carne, de emociones. Dice, ya no voy a ser así. No, eso es remordimiento. El arrepentimiento dice, yo voy a cambiar, desecho esto y no lo vuelvo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Sí, amados. Tenemos que ser así. Tenemos que ser radicales en las creencias nuestras, basadas aquí en la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Aleluya. Veamos qué dice en Jeremías 8, 11 al 12, ya que estamos aquí cerquita. Jeremías 8, 11 al 12. Dice el Señor, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. No se han avergonzado. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y de eso es lo que tratamos de evitar, hermano. Eso es lo que tratamos de evitar desde aquí, de este púlpito. De que aprendamos a arrepentirnos de corazón, ser genuinos y cambiar en nuestra manera de vivir. Cambiar, hermanos, porque nos espera un juicio que está por venir, hermanos. Desafortunadamente es cierto que viene a la tierra un juicio divino, hermanos, y que en un día será quitada la paz. En un día, como dice Apocalipsis 6:4. Apocalipsis 6:4. Sí, amados, tenemos que ubicarnos de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Proféticamente hablando, estamos en los últimos tiempos. Van a pasar muchas cosas. Entre una de ellas, la venida de Cristo, que está a las puertas. Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Antes de que esto suceda, amados hermanos, ya nosotros, Dios mediante, no estaremos aquí, siempre y cuando estemos preparados, listos para irnos con el Señor. Pero si estamos descuidados, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación con temblor
y temblor. Tenemos que prepararnos espiritualmente para nuestro viaje al cielo. Hebreos 12:14. ¿Qué dice? Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. Mira, aquí me dice con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El santo, amado hermano, es estar separado del pecado y apartado para Dios. Ese es el santo verdadero. Separado del pecado, apartado del pecado y separado para el servicio de Dios, apartado para Dios. Sin la paz no hay santidad, y sin la santidad no veremos a Dios, no lo vamos a ver. Hasta para dormir necesitamos la paz de Dios, hasta para dormir, hermanos. Yo a veces me acuesto a dormir y no me viene el sueño. Y digo, ¿qué pasa, Señor? Y me pongo a pensar, digo, algunas cosas. Entonces ahí me acuerdo, algo he hecho que no estaba de acuerdo. Y ahí me pido perdón, me arrepiento y oro. Y ahí entonces me quedo dormido enseguida. ¿Por qué? Porque ahí está la paz. Veamos qué dice en el Salmo 4:8. Salmos 4:8. Usted después de orar, de pedir perdón al Señor, de darle gracias por ese día que nos ha permitido vivir, y cuando ya nos vamos a acostar, les sugiero que ustedes lean esta parte. Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo Dios. Veamos en Romanos 12, del 17 al 18. Romanos 12, del 17 al 18 también nos instruye acerca de la paz y cómo cuidar la paz. Porque eso es muy importante. ¿Cómo cuidar la paz con las otras personas? Romanos 12, versículos 17 y 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos. Tenemos que buscar la paz. Hermanos, paz en nuestra vida es muy importante. La paz en nuestro hogar también. Paz en la iglesia. Yo lo que le pido al Señor, que haya paz en mis hermanos. Que haya esa unidad, ese amor entre nosotros. Y eso debe ser así, amados. Orar los unos por los otros en todo tiempo. Isaías 26:3. Mire lo que dice en Isaías 26:3 acerca de la paz. Otro consejo que el Señor nos da de cómo guardarnos en esa paz. Cómo permanecer en esa paz. ¿Y a quién le da esa paz al Señor? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. Está diciendo el profeta Isaías a Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vienen los problemas, volvemos a lo que dijimos antes, circunstancias adversas a nuestra vida,
Todos tenemos problemas, hermanos. Unos más grandes, otros más pequeños, otros medianos, pero todos tenemos problemas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Señor, te entrego este problema. Señor, te entrego esto. Señor, siento esto aquí, un coraje, una rabieta, algo acá. Señor, te entrego eso. Pero entréguelo y no se lo quite. Porque nosotros tenemos la costumbre de entregar y al rato, dámelo, devuélvelo, que mejor yo lo llevo. No, hermanos. No podemos vivir cargados, trabajados. No, vivamos descansadamente, despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Esta es una carrera cristiana. Tenemos que ir con paciencia. Necesitamos de echar mano a la paciencia para nosotros mismos soportarnos. Con paciencia nos aprendemos a soportar nosotros mismos, entonces podemos soportar al prójimo. Por eso el primer mandamiento y grande mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, entonces estamos capacitados para amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Nadie se pega una mordida a usted mismo, ¿verdad? Le duele. Tampoco, ¿cómo le vamos a desear eso a su prójimo? Cuando no nos gobierna la paz, es porque estamos faltos de amor a Dios. No es que Dios no nos ama, no, es lo contrario. Nosotros no estamos amando a Dios como Él lo demanda. Esa es la alarma en nosotros. Nos sentimos turbados, nos sentimos enojados, nos sentimos cualquier cosa, un sentimiento malo. ¿Es por qué? Falta de amor. Estoy amando menos a Dios. Corre rápido, Señor, perdóname. Yo te amo, Señor. Yo necesito amarte más. Porque solo el amor de Dios nos protege. Estamos protegidos con el amor de Dios. Cuando dejamos de amar a Dios porque nos descuidamos, entonces ahí comenzamos a ver falla a nuestro prójimo, nuestra esposa, o la esposa al esposo, o un hermano al otro hermano, y tantas cosas, hermano. Porque eso es el trabajo del enemigo. El enemigo vino a robar y a matar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia, hermanos. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Que el diablo nos robe la paz? ¿Que nos mate? ¿Que nos robe? ¿Que dañe el plan de Dios? No. Tenemos que escoger la vida de Dios, y la vida es su palabra. Alimentémonos más de su palabra y verá que las cosas cambian totalmente en nuestras vidas. Vamos en 2 de Corintios 13:11. 2 de Corintios 13:11. Y ahí nos vamos. 2 de Corintios 13:11. Qué lindo, hermano. Qué consejo más precioso. Mire lo que dice aquí en 2 de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aleluya. Esto es un final bonito de una carta, de una enseñanza. Porque Dios es lo que quiere, hermanos. Que vivamos gozosos, que vivamos en paz, que tengamos un mismo sentir. Solamente así el Dios de paz y amor estará en nosotros. Y para terminar, vamos a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 5. Del 21 al 23. 1 de Tesalonicenses capítulo 5,
del 21 al 23. Y dice así: examinarlo todo. Todo tenemos que examinarlo, hermano. ¿Bajo qué? Bajo la luz de la palabra. ¿Qué enseñanza nos han dado? Si estará de acuerdo a lo que está escrito o son inventos del pastor. Examinarlo todo, retener lo bueno. Hay prédicas, hay mensajes que a veces no dan solamente palabras, sino que dan otras. Entonces tiene que retener lo bueno, saber dejar lo que no le conviene. Absteneos de toda especie de mal. O sea, en otras palabras, sepárate del pecado. Abstenerse de toda especie de mal es separarnos del pecado. Y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, nos separe por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que estamos buscando, hermano. Y esa es nuestra misión. Que el Dios de paz, entregarle nuestras vidas a Dios, porque Él guardará, Él nos separará, nos santificará hasta la venida de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Vamos a abrir nuestros corazones al Señor. Y vamos a arrepentirnos en este día, hermanos. Necesitamos arrepentirnos todos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros errores, para que la paz de Dios nunca se vaya de nosotros, sino que regrese y nos domine. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es nuestra sanidad, es nuestra vida, es nuestro alimento, Señor, es nuestro espejo espiritual, donde tú nos desnudas tal como somos delante de ti, Señor, y ves nuestras arrugas espirituales, ves lo que hay dentro de nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque somos imperfectos cuando no te obedecemos, Señor. Perdónanos porque pecamos contra ti, porque tú eres el Santo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a obedecerla tal como está escrita, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a tu palabra. Ayúdanos a amarte más a ti. Pero tenemos que amar tu palabra, porque al amar tu palabra estamos amando a ti, Señor. Si no amamos tu palabra, no te podemos amar a ti, Señor, porque tú lo dices en tu escritura. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra bendita, Señor, que queda almacenada en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para cuidar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tú trajiste del cielo para darnos a nosotros como herencia terrenal, Señor. Ahora necesitamos poner en práctica, disfrutar de esa paz gloriosa. Padre, renunciamos todo lo oculto, todo lo vergonzoso, todo lo que nos separa de ti, Señor. Renunciamos, Señor. Nos despojamos de todo peso de pecado que nos asedia, que nos estorba para caminar limpiamente en el camino cristiano. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido edificados, consolados y exhortados por tu bendita palabra. Tu palabra es una espada de doble filo que corta, Señor. Oh Padre Santo, tu palabra es la que nos sana, tu palabra nos da vida. Gracias, Señor, porque se ha apretado nuestra llaga, Señor, ha salido nuestra impureza y tú nos has curado con amor, con tu misericordia, a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos vas a separar, vas a santificar nuestro espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Jesucristo, Señor. Nosotros estamos ansiosos para que Jesucristo venga. Pon ese sentir, Espíritu Santo, en nosotros, Señor, porque si no tenemos ese sentir totalmente en nosotros, todavía tenemos
amor por el mundo y por las cosas del mundo. Pero a la medida que tú nos quites ese deseo, Señor, y esperar más tu venida, nosotros nos desconectamos del mundo, Señor, y ya no vemos al mundo con agrado, sino con lástima, porque les espera un final muy desdichado. Padre, gracias por tu palabra. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo sus familias, Señor. Donde quiera que se encuentren sus familias, son bendecidas, Señor. Los guardamos a todos nuestros familiares, presentes y ausentes, en tu palabra, Señor. Porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos en el cuerpo de Jesucristo, Señor. Y llegar hasta la estatura de un varón perfecto, Señor. Padre, porque somos carne de tu carne y huesos de tus huesos, Señor. Padre mío, gracias. Gracias por esta palabra de sanidad que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haberte fallado muchas veces, Señor. Muchas veces sin darnos cuenta, Señor. Desechamos todo orgullo que hay en nuestro corazón, Señor. Y pedimos que sea reemplazado por la mansedumbre y por la humildad de Jesucristo. Tú dijiste, Señor Jesucristo, ser manso y humilde de corazón, como yo lo soy. Tu palabra dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, ayúdanos a limpiar nuestro corazón para poder mirarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias. Bendecimos tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.